Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grandemente a toda nuestra gente del área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto en todas partes donde el programa El Mundo Actual es retransmitido, escuchado por nuestra preciosa gente que son seguidores de nuestro programa El Mundo Actual y también de nuestras redes sociales, en especial en YouTube, Antonio Bolaínez Oficial, y en Facebook. Pero en especial quiero saludar a esos preciosísimos hermanos que trabajan casi que las 24 horas en las grandes carreteras de rodaje en los Estados Unidos de América. Esos preciosos hermanos, a quienes los conocemos popularmente como los troqueros, reciban un saludo muy, pero muy especial ustedes, porque sé que son fieles oyentes cuando van manejando del programa El Mundo Actual. Y posiblemente lo tendremos igual en México, Centroamérica, en Sudamérica. A esa gente linda que son fieles seguidores de nuestro programa El Mundo Actual en Argentina, en Chile. Reciban saludos muy especiales a preciosísima gente. Déjenme compartir en este momento de post-Pascua, después de haber pasado esta Semana Santa y esta Pascua judía. Vale la pena tener una reflexión en este momento. Días peligrosos. Es el tema que quiero compartir con ustedes. A continuación, déjenme compartir la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Estamos este día 12 de abril, estamos en Israel, se está cerrando en su totalidad los 8 días de la Gran Pascua judía. En el cristianismo se cerró este domingo con la celebración en la inmensa mayoría de nuestras iglesias cristianas, el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que por cierto, con este profundo daño que hacen mucha gente en las redes sociales, y que es un acontecimiento profético que fue profetizado no solamente por el propio Señor Jesucristo, sino también por el apóstol San Pablo, de estos días peligrosos y las confusiones que hoy en día se identifican con las redes sociales. Hay múltiples de personas bastante dañinas en las redes sociales que siempre están buscando la controversia. Y una de ellas es cuestionar que la resurrección de Jesús sucedió el primer día de la semana. Y aunque algunos están de acuerdo en que fue el primer día de la semana, parece que tienen gravísimos prejuicios religiosos o resentimiento, o solo el Señor sabrá, que no pueden escuchar la palabra domingo. Por favor, entendamos que estamos en un siglo XXI, en un país que se conoce como Occidente, que involucra toda Europa, todo el continente americano. Y aquí, en todo Occidente, indiscutiblemente tenga usted sus prejuicios religiosos, los días de la semana tienen nombre. Y así nos hemos acostumbrado desde que nacimos, desde que fuimos a la escuela,
ya nos hemos acostumbrado en esos días de la semana. Todos sabemos que el primer día de la semana, Rishon, en Israel, es lo que nosotros conocemos el domingo. Que usted tenga prejuicio por la mención del domingo, ese es su problema, pero es más problema de resentimiento que de realidad cultural. Pablo dijo, cuando estoy con los griegos soy griego y cuando estoy con los judíos soy judío. A todo me hago con tal de ganar a todos para Cristo. Si hay un personaje que conoció en profundidad la diplomacia, ese fue el apóstol San Pablo. Como digo, en algunas de las conferencias que me toca dar a personas profundamente intelectuales o universitarias, o especialmente en eventos protocolarios o diplomáticos, como este evento en el que el Altísimo me permite participar de parte de la Fundación Cultural Tex-Mex, donde estarán las más grandes personalidades que les van a otorgar un reconocimiento, entre ellos su servidor, y allí mismo tengo mi oportunidad que no la he perdido para compartir de Jesús. En otras palabras, tenemos que aprender esa experiencia propicia que ese gran hombre de la historia, que como comparto con los intelectuales, a veces en las universidades, o con gente diplomática o protocolaria, como en este evento que les acabo de mencionar, allí comparto quién era Pablo. Pablo o Saulo o Seúl en hebreo era un hijo de familia diplomática. Se dice la historia que su padre fue embajador de Israel en la época del Imperio Romano en Roma, cuando Pablo era un niño, y que allí aquel niño, hijo de un embajador judío, convivió en un país, primer potencia mundial de aquel entonces, como quien dice hoy en día Estados Unidos de América. Allí aquel niño aprendió a jugar en la calle con los niños gentiles. Es por eso que muchos dicen que si había alguien de parte del Señor para ser escogido a hablar a los gentiles, ese era Pablo. Un niño que, por cierto, era un niño rico, que nació de familia aristocrática, familia diplomática, y a pesar de todo eso, él en su niñez se codió con los niños gentiles, y de allí el profundo amor que él siempre tuvo por los gentiles. Dicen los historiadores que los años que nos marcan a nosotros de por vida son esos años de la niñez, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de jugar con los compañeritos en las calles. Eso te marca de por vida, y posiblemente eso impactó profundamente al apóstol San Pablo. Pero a la vez, al ser hijo de un diplomático, él aprendió la diplomacia. Y por eso que él dijo, cuando estoy con los judíos soy judío, pero cuando estoy con los gentiles soy gentil, a fin de ganarlos a todos para Cristo Jesús. A veces tenemos ese problema, muchos religiosos evangélicos, sobre todo que se han dejado llevar por el fanatismo de las redes sociales, y de momento se han vuelto autocrítico dañino, que si se menciona domingo, que Jesús no resucitó el día domingo, que resucitó el día sábado. Y por favor, no se metan en esas discusiones. Y para comenzar, hay demasiadas evidencias nuevo testamentario
y también de la historia que no revoca a la Biblia. Ambos acontecimientos hablan que Jesús resucitó, Yeshua Nazareno, el primer día de la semana. Así que déjese de estar haciendo polémicas o cuestiones que en realidad no dan ningún beneficio a la obra redentora de Cristo Jesús. Después de que todos estuvimos en esta semana especial, porque sí fue especial, porque fue la Pascua de los dos acontecimientos. Cristianismo, porque el cristianismo recordamos con profundos sentimientos el sacrificio más perfecto y precioso que se haya llevado en la historia. El sacrificio de un hombre llamado Jesús el Nazareno, quien nunca cometió pecado, nunca cometió pecado. Sin embargo, dice el apóstol San Juan, se hizo pecado. Al decir esa palabra quiere decir, aceptó llevar sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad para salvarme a mí y a ti que estás escuchando este programa. El personaje más extraordinario. ¿Y por qué no recordar con sentimientos profundos en esta semana que recién ha pasado, donde recordábamos exactamente con exactitud ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario? Y que 3 días después, como dice la Escritura, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego, Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un sacerdote levita y posiblemente coautor junto con Pablo de la carta de los Hebreos. Es por eso que esa parte se le considera que fue escrita por este sacerdote levita. Él dijo estas palabras preciosas. Dijo que después de haber ofrecido un sacrificio perfecto como sumo sacerdote y de haber muerte de cruz, dijo, resucitó al tercer día. Y luego lo simplifica diciendo, y ascendió por encima de todos los cielos, dice Bernabé, y se sentó. En la traducción en español, en inglés dice a su diestra. En el conocimiento del judaísmo profundo significa sobre su propia deidad, sobre su propio trono, su deidad. Qué lindo, ¿no? Qué lindo y precioso. Pero a la vez hemos tenido una Pascua bastante triste y a la vez dolorosa, y demuestra la peligrosidad en que en este momento estamos pasando a la humanidad. Y eso incluye al propio pueblo de Israel. Fue una Pascua a la vez de gozo y alegría para el pueblo de Israel, pero a la vez también una Pascua de sentimientos profundos, de divisiones entre su mismo pueblo, quien en plena Pascua organizó ya por 3 meses consecutivos esas gigantescas manifestaciones, y que en medio de la Pascua, 250.000 israelitas, estamos hablando una cuarta parte de lo que es la población de Tel Aviv, que es de 1 millón de habitantes. ¿Se sabe lo que significa? 250.000 judíos salieron a manifestarse, preocupados ante una posible ejecución de una ley judicial que propone el primer ministro Benjamín Netanyahu, bajo la total y absoluta cobertura del movimiento ultra ortodoxo.
Lo que más llama la atención en estas gigantescas manifestaciones es que también se han unido los verdaderos, pero estamos hablando de los verdaderos judeos mesiánicos de Israel, quienes también se sienten aludidos en esta ley que si se llega a convertir, el pueblo de Israel le tiene pavor. En esta misma ley judicial, los judeos cristianos también se sienten aludidos como en la época de hace 2000 años, después de la resurrección de Yeshua Nazareno, donde el ala ultraconservador, dominado en aquel entonces por los fariseos y los saduceos, se organizaron junto con la ley gentil, como quien dice hoy en día la democracia, con la ley gentil romana, y pusieron una fuertísima ley judicial para reprimir al nuevo movimiento conocido como los seguidores del nuevo camino o los seguidores del Nazareno. De allí que los judeos mesiánicos se han unido también en estas gigantescas manifestaciones del pueblo judío, porque están preocupadísimos si esta ley llega a pasar o a convertirse en ley judicial, porque sería el poder de los ultraortodoxos, quienes no solamente cerrarían la puerta, sino con sanciones de cárcel a quienes traten de hablar públicamente de Yeshua o inclusive de evangelizar a judíos menores de edad. Es parte de esta crisis que estamos viviendo en el mundo. Mientras se daba esa manifestación, también el pueblo de Israel estaba viviendo o está viviendo en estos momentos situaciones sumamente difíciles ante el incremento de ese espíritu de violencia que está calando con todas sus fuerzas en este momento, en plena Pascua y en estos instantes en Israel. Una presidido por los ultra extremistas de los palestinos, quienes se están aprovechando del famoso Ramadán, de las miriadas de musulmanes que suben al monte del templo, y entonces están aprovechándose los extremistas para causar serios y profundos disturbios dentro del monte del templo y provocar con ello que la policía israelí no le queda más alternativa que intervenir por múltiples de razones. Una, porque miles de esos musulmanes que suben a hacer sus famosos rezos musulmanes son ciudadanos israelí, árabes israelí, y por lo tanto tienen el derecho de ser protegidos también por la ley israelí. De manera que estos extremistas están causando gravísimos problemas en el monte del templo para obligar a la policía israelí a intervenir en el monte del templo. Al intervenir, de inmediato ellos lanzan toda su furia de odio, sabiendo que los países como Egipto, Jordania y en esta ocasión Arabia Saudita y por supuesto los terroristas número uno del planeta Tierra como es Irán, están buscando cualquier error o fisura o causa para culpar ante todo el mundo a Israel como que si fuera el país agresor. Solo los israelíes y solo los policías israelíes saben lo que significa estar enfrentando esta situación crítica y sumamente peligrosa, y para el colmo, fuerzas terroristas patrocinados por Irán desde Siria y desde el Líbano están golpeando a Israel con cantidades de misiles que lo que están haciendo es
provocando a Israel para que en algún momento intervenga abiertamente en Siria, no solamente con sus aviones, sino con otro tipo de tropa, y de esa manera justificar Irán y el resto del mundo árabe para tratar de provocar una crisis a lo que nosotros llamamos el pre-Armagedón. Todo esto se está haciendo por ese espíritu de odio profundo, sin precedentes que estamos viendo en el mundo. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos también en esta Pascua está dolida también. Antes del inicio de la Pascua, mirábamos con profundo dolor la catástrofe que pasó en este campamento de inmigrantes allí pegado en El Paso, en Ciudad Juárez. 39 o 40 inmigrantes perdieron la vida en una forma dolorosa y triste. En todo eso, de negligencia de las mismas autoridades, quienes pudieron haber evitado esa catástrofe de dolor. Pero posiblemente este espíritu horrible que estamos viviendo de odio, y en algunos momentos ese espíritu se convierte en xenofobia o espíritu antimigrante, que es un espíritu de odio. Posiblemente eso abonó y que estas vidas preciosas se perdieran. Con dolor profundo nos unimos a esas familias inmigrantes. Pero al mismo tiempo, mirábamos en estos días previo a la Pascua también a una joven entrar a una escuela y sembrar el pánico y el terror en las escuelas en Tennessee, matando a 3 niños de 9 años, entre ellos una niña, única hija de entre los varoncitos de sus hermanos, única hija, mujercita, de ese pastor anglosajón de Tennessee, que perdió a su tesoro por el espíritu de odio de esta joven que terminó muerta. Pero este lunes, un día después de la Pascua cristiana, otro joven de 23 años, allí en Kentucky, en Louisville, Kentucky, penetra al banco donde años tenía estar con sus compañeros y entra sembrando el terror y el pánico, matando a 4 personas, dejando a 9 de ellos, algunos en estado crítico, como este joven policía que lo alcanzó una de esas balas en su cabeza. Finalmente ese joven fue abatido y muere en la flor de su juventud, con solo 23 años. ¿Qué está pasando? Estamos sin lugar a duda viviendo un espíritu de odio peligrosísimo. Y una encuesta que acaba de hacer CNN dice así: la gran mayoría de adultos dice que al menos o a veces les preocupa que ellos o alguien de su familia se convierta en víctima de la violencia armada. Encontró la nueva encuesta de la KFF. Casi una cuarta parte de los padres de niños menores de 18 años dicen que se preocupan por eso a diario o casi a diario. Alrededor de las 3/4 partes de los adultos que tienen un arma en su hogar dicen que están almacenadas en una manera que contradice la práctica común de la seguridad con armas, como en un lugar sin llave o ya cargada. Encontró la nueva encuesta y solo el 5% de los adultos dice que un profesional de salud les ha hablado de esta situación
delicada y peligrosa que estamos viviendo. Días peligrosos. Por eso la palabra bendita dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por favor, en este momento, padres, familias cristianas, andemos con prudencia, seamos prudentes, e inclusive con lo que ponemos en las redes sociales. No incitemos al odio en las redes sociales. No incitemos a las divisiones o a las polémicas religiosas que de nada les sirve ni a usted ni a los que lo van a leer. Por favor, seamos sabios y prudentes, tal como el apóstol San Pablo lo recomienda. Aprovechemos el tiempo para gozarnos en la iglesia, para cantar, para orar, para danzar si usted lo desea, para cantar cántico del corazón al Espíritu. Eso es lo que recomienda la palabra. Hable con sus hijos, con sus niños, con sus jovencitos y sobre todo, como son días peligrosos, por favor, siempre encomiende a sus niños o a sus jovencitos cuando van a la escuela. Que el Altísimo esté con sus ángeles protegiendo a ese hijo suyo o a esa hija suya. No cabe duda que estamos pasando momentos duros, difíciles de violencia. Concuerda la palabra, porque son días peligrosos donde tenemos que conducirnos bajo la dirección profunda de ese temor santo, sagrado, hacia nuestro gran Dios Todopoderoso, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, caminemos como sabios y escribamos como sabios en las redes sociales. Seamos pacifistas y no incitadores del odio y la división. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga y si así lo permite, estaré con ustedes en el próximo programa.